Empezamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tertulia de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestro encuentro de filosofía de la ciencia, en el cual la temática que trabajaremos hoy está centrada en la visión darwiniana en el contexto de la filosofía de la ciencia y sobre este documento que nos ha facilitado nuestro colega Luis Francisco. Entonces, para que nos haga un preámbulo, una abrebocas sobre el texto en general y que esto nos permita para ir realizando las intervenciones entre todos y generar con ello pues también lo que siempre propiciamos, un diálogo, unos comentarios y si es necesario también unos debates. Entonces, Francisco, tienes la palabra. Bueno, correcto, sí. Se trata de una serie de comentarios hechos por el profesor Mauricio Abdala, profesor de filosofía de la Universidad Federal Espíritu Santo de Brasil, en relación con la crisis que teóricamente viene acusando el enfoque o paradigma darwinista, ya sea en su versión más clásica o en la versión de síntesis evolutiva, teoría sintética o neodarwinismo. Entonces, para ello, para ilustrar la conversación que vamos a tener acá, la cual no está detallada dentro del texto, pero para quienes vean este video puedan estar ilustrados. Por darwinismo vamos a entender acá el término con el que se describen las ideas de Charles Darwin, especialmente en relación con la evolución biológica por selección natural. Cabe decir que el darwinismo no es sinónimo de evolucionismo, dado que este último es anterior a Charles Darwin. Ya había unas nociones de evolucionismo antes de que Darwin hubiese planteado su teoría. Las teorías darwinistas son evolucionistas, pero su aportación clave es el concepto de selección natural. Y vamos a ir precisando, siguiendo una disciplina, llamémoslo así, una disciplina de filosofía analítica, para precisar términos. La selección natural es un fenómeno de la evolución descrito por Darwin en su libro El origen de las especies e inspirado en las ideas del ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que establece la supervivencia del más apto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, de algunas ideas también planteadas por David Ricardo y Adam Smith en relación al ensayo sobre la riqueza de las naciones, donde algunas de las ideas de la supervivencia del más apto en la competencia económica también pues está presente. Teniendo en cuenta este elemento del concepto de la selección natural, se considera dentro de la teoría darwinista como determinante para explicar la causa de la evolución y que en su posterior desarrollo, con numerosas aportaciones por supuesto y también correcciones a las teorías originales, ha permitido la formulación de la teoría de la evolución actual, que es la que se llama síntesis evolutiva moderna. Por lo tanto, es igualmente equivocado usar el término darwinismo para referirse a la actual teoría de la evolución, ya que esta no se reduce solo a las ideas postuladas por Charles Darwin. ¿Esto qué obliga? A que digamos que es la teoría de la evolución más contemporánea o síntesis evolutiva moderna. Para podernos entender, entonces vamos a decir que la síntesis evolutiva moderna, que es un desarrollo del darwinismo clásico,
que se conoce también como nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva, teoría sintética, síntesis neodarwinista o neodarwinismo, significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin. Segundo, la teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia genética y la mutación aleatoria como fuente de variación. Y tercero, la genética de poblaciones. Observen que son tres teorías las que se sintetizan dentro de ese concepto evolucionista. La idea básica de selección natural, la herencia genética y la genética de poblaciones. Estas segunda y tercera parte fueron desarrollos en la ciencia de la biología que se dieron posteriormente a la publicación de la selección natural de Darwin. Y los principales artífices de la integración fueron Dobzhansky, Meyer y Simpson, complementados por las teorías de Fisher, que ese es el de genética de poblaciones principalmente, porque Fisher es ante todo, es un estadígrafo. Haldane, que es un biólogo, y Wright también, que es un biólogo. Entonces, vamos a decir que esta síntesis moderna del darwinismo introdujo dos descubrimientos importantes. La unidad de la evolución establecida en los genes con el mecanismo de la evolución de la selección natural. Hace esa conexión. También representa la unificación de varias ramas de la biología que anteriormente tenían poco en común, especialmente la genética, la citología, la sistemática, la botánica y la paleontología, para poder hacer el entendimiento de ese conjunto en una visión de progreso evolutivo. Con esto, teniendo en cuenta estos términos que acabo de presentar, podemos entender mucho mejor el contenido del texto del profesor Abdallah, que hace primero una serie de consideraciones en relación a la naturaleza de las teorías científicas. De alguna manera señala algunas ideas que implican el hecho de los problemas que tienen las teorías cuando no pueden recoger dentro de su capacidad explicativa toda la cantidad de datos que se suministran en la investigación empírica, que vuelve al problema general de filosofía de la ciencia que hemos señalado, que es la subdeterminación de las teorías a los datos empíricos que han sido registrados, y que hace pues que las teorías nunca sean fijas, sino que pueden ser transformadas, cambiadas o refutadas. Entonces, a partir de eso, se hace una relación con otros elementos que yo pues no quisiera todavía tocar, y este sería como el abrebocas para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de darwinismo. Sería eso, Astrid. Muchas gracias. Esta es una, digamos, una aclaración también para poder conocer cómo está estructurado la forma como se ha argumentado en el documento. Así que, ¿quién quiere intervenir después de Luis Francisco? Yo entonces voy a ir haciendo como un recorrido de lo que puedo tener en la síntesis que hice en mi cabeza. Dentro de estos ejercicios de leer a un autor que hace una interpretación de una teoría científica, Abdallah está haciendo una interpretación de la postura o la visión darwiniana, y en ese sentido rescata o da a tener en cuenta unos elementos como son el hecho de aquí estamos teniendo en cuenta que en la ciencia compiten teorías, y en este momento, digamos, en el contexto en el que nos está planteando Abdallah, muestra cómo la misma teoría darwiniana, en esa competencia de teorías, es la que se convierte en la más reconocida o en la que tiene como mayor validez en este contexto.
y eso comparándolo con el caso de los argumentos que planteó Kuhn con respecto a cómo es que en la ciencia se van desarrollando las teorías y cómo ellas tienen un momento álgido o un momento de que la comunidad científica las convierte en, digámoslo, para no hacer mayores discusiones, en un paradigma, en algo que es significativo o es el más representativo dentro de las posibles teorías que están compitiendo, y que también tiene un momento de decadencia porque aparece una teoría más robusta o con mayores argumentos o evidencias empíricas. Poniendo como telón de fondo este argumento de Kuhn y que se rescata en este texto, uno podría decir que la teoría de Darwin o la visión darwiniana ha tenido éxito por el hecho de que se ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, también hay unas críticas a ese tipo de ver esa teoría científica, y es que si lo trasladamos a un ámbito más amplio como es el hecho de la vida, el origen y todo el desenvolvimiento de lo que podemos conocer como vida, aquí encontraríamos varias deficiencias a esa hipótesis de la evolución de la vida a través de una explicación de tipo evolutivo, y es el hecho de, por ejemplo, en aquellos microorganismos que han sobrevivido a través del tiempo y que no han desaparecido por lo menos en millones de años dentro de lo que es el contexto de la vida. Entonces, si estamos hablando en términos de que hay una sobrevivencia del más fuerte o de aquel que tiene más adaptación al medio, aquí ya encontramos como unas deficiencias o unos vacíos poniendo ese modelo darwiniano. Otro elemento que se destaca allí es que definitivamente para hacer las interpretaciones sobre los modelos de ciencia o como tal, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que está dominando o hay allí una interpretación de tipo causal, y en esas características de orden causal también a tener en cuenta el criterio de lo que es digamos, la causa final, pero con la relación a esto que ya habíamos estudiado antes sobre tesis, antítesis y síntesis. Lo que va mostrando es que no es tan sencillo hacer una interpretación sobre esta teoría, visión sobre las especies, porque se entrecruzan varios elementos para cuestionarlo, para valorar también otras cosas y darle como un significado. Eso es como por ahora lo que rescato de lo que he identificado de la lectura, que tiene además conexión con lo que Luis Francisco nos va mostrando. Es decir, que no es solamente ver la teoría darwiniana en un sentido solamente desde la perspectiva lineal o de la evolución. Sí, desde la perspectiva netamente clásica, sino integrando todo lo que tiene que ver con la genética, la genética y después la genética de poblaciones, porque una cosa es la genética de individuos y otra es la genética de poblaciones. Por eso esos tres componentes que señalaba anteriormente, que es importante que pues como cultura general se tenga en cuenta. La herencia genética que estudió Mendel está relacionada a la transmisión de caracteres dentro de una especie, de un individuo a otro individuo. Y como colectivos, pues sí, de un grupo de individuos a otro grupo de individuos de la misma especie. Pero cuando hablamos de genética de poblaciones, ya hablamos de un aspecto que rebasa lo simplemente individual de padres a hijos,
sino son de generaciones a generaciones y que implica otros elementos que son de tipo ecosistémico, en donde hay nichos, donde hay otras poblaciones con las cuales se relaciona una determinada especie y por supuesto la genética de poblaciones implica unas relaciones entre especies. Y esto obliga a unos conceptos totalmente distintos a los que se tenía inicialmente dentro de la teoría de la selección natural. De ahí que es una complejización del concepto evolutivo y esto pues es la llamada nueva síntesis o síntesis evolutiva. Sin embargo, el mismo texto muestra que ahí hay una serie de problemas, pero no me quiero adelantar a eso para Sí, dar como los que yo estaba diciendo hace un momento. para no, digamos, adelantar más cosas, y sería bueno que si no hay afirmaciones sobre lo que dice la lectura, si preguntas, las preguntas pueden ser muy útiles. Además, porque esto no es simplemente un problema de biología, sino que esto es un problema de reflexión de la biología, por un lado, sí, filosóficamente, de reflexión de la vida, pero es de reflexión de la manera como los seres humanos hemos estado entendiendo la vida en medio de la historia. Entonces aquí vienen otros componentes más que será interesante pues que se dialoguen o se pregunten o lo que sea. Sí, no, eso es bien importante. Eh, a mí tengo la idea también de que precisamente a raíz de la enorme cantidad de artículos que se han escrito sobre Darwin, pues seguramente muchas de estas, de ahí salieron muchas ideas que tengo la impresión de que fueron las que determinaron de algún modo las políticas sociales, económicas, la misma educación, ¿no? Por aquí yo veía algo, todas estas cosas, digamos, de la competencia, ¿no? De la selección natural, porque tengo entendido que finalmente es un asunto del más fuerte también, y que si se entiende una serie digamos, de comportamientos humanos a partir digamos, de esta selección natural, pues, y con la cantidad de artículos que han salido, pues seguramente brotaron enormes análisis y visiones de cómo es el comportamiento del ser humano y de qué manera también se puede, digamos, llegar a un control. A mí me daba la impresión de que Darwin, de algún modo, comparado hoy con el tema de los algoritmos, que con los algoritmos se está definiendo cómo se va a encontrar el comportamiento social. Del mismo modo, Darwin en su momento, cuando los analistas comenzaron a encontrar una cantidad de cosas de características, digamos, similares, dijeron, claro, los seres humanos son así, así, y entonces nos metieron en todas estas teorías, sirvió para generar teorías digamos, de liberalismo, de cuestiones del mercado, de comportamiento social y, digamos, como asuntos como la violencia, que creo que también está contemplado en el artículo, y que digamos que el ser humano definitivamente se defiende dentro de una serie de situaciones sociales porque se tiene que defender porque son biológicamente inevitables. Entonces, veo algo ahí en ese orden. Claro, vale decir acá que esa relación que estás estableciendo, que pareciera que indirectamente le estás planteando en términos de causalidad o de por lo menos una correlación positiva entre esas teorías y esos otros fenómenos históricos y sociales, a mí me parece que desde el punto de vista cronológico o histórico sería como al revés, que primero aparecieron esas ideas acerca de la competencia entre los seres humanos y las ideas de competencia en los seres humanos, porque los propios ideólogos del capitalismo aparecieron antes que el propio Darwin. Incluso como siglo y medio más atrás, un filósofo inglés, John Locke, uno de los empiristas ingleses, había planteado ya en sus teorías del Estado, el hecho de que el hombre es lobo para el hombre.
O sea que hay una pugnacidad que se da ahí. Por supuesto que el tema fundamental es el planteamiento que hace Malthus con, con el hecho de esa relación entre las poblaciones y la producción de, llamémoslo así, la producción de bienes con los cuales, o productos con los cuales hacen supervivencia los grupos humanos, los seres vivos, y que mientras la población crece geométricamente, los alimentos crecen solamente de manera aritmética. Y la comparación entre lo aritmético y lo geométrico pues es supremamente distante, porque una progresión aritmética es de una sumatoria, la geométrica es de sumatoria abreviada, pero realmente la población parece ser que crece exponencialmente. Entonces, ese crecimiento exponencial hace que haya un desequilibrio entre la producción y la población. Esa es la idea que plantea Malthus. Pero está lo otro que tiene que ver con las ideas planteadas por David Ricardo y Adam Smith en el ensayo de la riqueza de las naciones, donde plantea de que hay siempre entre los actores económicos y los intereses, y el interés es por la rentabilidad. Y en esa rentabilidad, pues entonces se da en el escenario del mercado, y dentro del mercado, pues hay una lucha. Hay una lucha de los intereses de unos y hay, por supuesto, con respecto a los intereses de otros, y en medio de esa lucha hay unos ganadores y hay unos perdedores. Ahora bien, eso se puede asimilar a la idea de la preservación de la vida por parte de quienes sean más fuertes. Ahora, quienes sean más fuertes no solamente se pueden entender la fortaleza en los términos de fuerza, vigor vital, sino también en capacidad adaptativa con respecto a los cambios de los escenarios, cosa que aplica perfectamente para la biología en sus explicaciones, sin que quiera decir que esas son las explicaciones, como también cabe para el campo de la interpretación histórica, económica o política en una visión del liberalismo clásico, el liberalismo manchesteriano, o de las concepciones del liberalismo nuevo, el novedoso liberalismo, el neoliberalismo, que apoya las ideas del capitalismo global de carácter vigilante, que es un segundo respiro del liberalismo y por lo tanto del individualismo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces yo quería pues hacer ese matiz frente al comentario que hizo hace un rato Armando, para decir que sí, existe la relación, pero que yo la vería al revés de lo que creo haber entendido, él lo planteo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues precisamente esa línea que ustedes dos están marcando, uno también puede ver que en ese entrecruzamiento de una visión de cómo se ha dado el reconocimiento o la aprobación de cómo organizar también a la sociedad, porque eso tiene unas implicaciones, o por lo menos también unos impactos en la forma de ver la política, la ciencia, la sociedad, el desenvolvimiento de los mismos pueblos, y cómo a través de una teoría de este orden se utiliza en un momento dado para justificar o darle razón a quienes en un momento dado dicen, bueno, si en estas hipótesis que plantea la misma teoría nos está indicando que definitivamente hay quienes vencen, quienes son los que tienen la autoridad o quienes definitivamente tienen mayores posibilidades por su adaptación, también entonces social y políticamente tendrá que gobernar o dirigir o establecer las directrices para la sociedad
quienes tengan, por ejemplo, el poder, que es lo que da a entender también el texto. Está vinculado con relaciones de poder, relaciones también de condiciones para quienes pueden vivir y quienes no, o quienes estarían aptos para seguirse manteniendo en este sistema que es la vida, porque en esencia lo que aquí se está cuestionando es cómo se está interpretando la forma de entender lo que es lo vivo, lo que existe como tal, y eso querría decir que no solamente aplicaría para las especies, como decir animales o seres humanos, sino todo lo que constituye en sí misma la vida. Y sí, Francisco, ¿ibas a decir algo? No, continúa, por favor. Con ello, pues entonces ir viendo cómo esas conexiones, porque precisamente es lo que más adelante el autor nos va mostrando con otras posturas en ciencia o por lo menos en los temas de la biología, que hacen que esta teoría en sí misma sea apenas eso, una hipótesis o una teoría que no se podría decir que es la única, que no es la absoluta y que han ido apareciendo otras que de una u otra manera nos van dando mayores elementos. Entonces la pregunta que yo hago en este momento es si en la misma historia de las ideas de la biología han ido apareciendo otras teorías que de una u otra manera desde otros ángulos explican el tema de la vida y la existencia de todo lo que conocemos hasta el momento. ¿Qué es lo que ha hecho que precisamente esta teoría se convierta como en que fuera la superior a las demás? Tratando de pensar en lo mismo que estaba diciendo sobre Kuhn, cuando Kuhn nos dice que las teorías tienen un momento de florecimiento y que tienen su decadencia. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué ha pasado con esta teoría que se le ha dado como tanta validez, hasta se le ha hecho casi que un culto a esta teoría para que supere en la visión frente a las demás teorías científicas sobre la vida? Sí, bueno, el asunto es que tenemos que esa teoría de la evolución en la perspectiva clásica del darwinismo o en la perspectiva ya más contemporánea de la nueva síntesis, se le puede examinar en el ámbito externalista, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros, pero desde el punto de vista del ámbito internalista, que es el análisis estricto de fenómenos biológicos, también hay una serie de problemas, porque, por ejemplo, con la aparición de la biología molecular a finales de los años 40, comienzos de los años 50, muchos de los fenómenos biológicos que se entendían y se explicaban mediante la teoría del evolucionismo clásico o ya de la nueva síntesis no se pudieron explicar. Y vale decir cómo explicar, por ejemplo, todos los fenómenos que a nivel molecular ocurren dentro de los organismos cuando hay un proceso supuestamente de evolución. ¿De dónde vamos a partir? ¿Del organismo o de las estructuras internas del metabolismo molecular de los organismos? ¿Cómo partimos? Si partimos de los cambios en los individuos o las poblaciones o en la estructura genética molecular de los miembros de una población. Entonces, ya cuando llegamos a los análisis de tipo molecular, por ejemplo, para las transformaciones de adaptación a medios ambientes o de cambios de comportamiento colectivo de una población, de una especie, en un determinado ámbito, no se pueden explicar. Y allí empieza a tener, por ejemplo, fallas explicativas, cualquiera de las versiones de la teoría de la evolución darwinista. Entonces vamos a otra relación, y es cuando vemos que hay cierto tipo de fenómenos de las características del comportamiento de poblaciones de distintas especies
que tienen una relación con otras especies y esas con otras especies formando cadenas de relación entre poblaciones, pero que eso no se hace en un espacio-tiempo abstracto, se da en unas condiciones concretas y objetivas del mundo natural, es decir, en espacios ecológicos. Pero cuando eso ocurre allí, ¿cómo podemos explicar desde una perspectiva evolucionista esas transformaciones si estamos descubriendo que hay una serie de relaciones entre las distintas especies que generan cierto tipo de, llamémoslo así, influencia o interinfluencia? Estamos descubriendo que hay una serie de relaciones sistémicas de carácter sinérgico transformativo. Y entonces, ¿a qué vamos a llamar vida? A la vida expresada por una especie, pero si una especie convive con otra o con otras y generan unas circunstancias de vida, ¿cómo denominamos eso? Entonces vamos a seguir tomando como unidad de análisis las especies para ver el campo de evolución de las mismas, porque recuerden, en el caso del darwinismo clásico, se habla de la evolución de las especies a través de la selección natural. Pero al encontrar estas relaciones de tipo sistémico que les estoy describiendo, estamos empezando a hablar de un concepto que no hemos tocado ahorita, que es el concepto de holobionte. Holobionte. Los holobiontes son entidades formadas por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unas unidades ecológicas. Vale decir que este término, y en ese sentido el profesor Abdala lo menciona, fue introducido por Lynn Margulis en una obra que se llama Simbiogénesis y Simbioticismo, y que deriva del griego holos, que significa todos, y bios, que significa organismo, ser vivo. Entonces es como si fuese un colectivo que es un organismo. Ya la unión, el concepto de organismo no es una unidad de un miembro de una especie, sino que es un colectivo de múltiples especies. Y se utiliza comúnmente para referirse a la asociación entre un macroorganismo, sea este un animal o planta, y los microorganismos que son simbióticos y que componen la microbiota que tiene la especie macroorganísmica. Entonces, frecuentemente aparece asociado el término también hologenoma, que se usa por analogía con el término genoma para designar la totalidad del material genético del huésped y de todos los microorganismos que componen su microbiota. Pasémoslo a que esto se pueda analizar a nivel pequeño o a nivel gigantesco. Nosotros podemos constituirnos como sujetos individuales en un holobionte, pero, por ejemplo, la especie humana con las demás especies dentro del planeta serían otro holobionte. Entonces, si ustedes observan esto, ¿cómo se puede, por parte de la teoría evolucionista darwiniana clásica o la teoría evolucionista desarrollada como nueva síntesis, explicar este otro tipo de fenómenos que involucran la biología molecular o estas integraciones de tipo sistémico? Ahí les dejo la idea para ver qué piensan al respecto. Pues eso es lo que ha desarrollado específicamente la visión ecosistémica, porque entonces se entiende es como un sistema que integra en sí mismo varios sistemas, pero que también en conjunto con otros sistemas de vida. Entonces no está centrado solamente en la visión causal de cómo una especie va dando en esta propuesta que una especie lleva a la aparición de una siguiente y la desaparición de una que está anterior, sino que conviven, y en esa convivencia pues también hace que tanto el entorno
cómo la especie o las especies que se encuentran en ese entorno generan formas de vida, no solamente las que habían originalmente, sino en las interacciones entre las especies existentes, dando lugar a otras formas de vida en el entorno natural o en un espacio determinado o en todo el sistema. Y con ello, pues, lo que también puede mostrar es que aquellas especies que podrían considerarse como las más débiles, las que desaparecerían por la selección natural, no necesariamente tienen en esta perspectiva que desaparecer, sino que antes que se convierten en una manera de sostener la vida de pronto de los más grandes o los más fuertes, que ellas mismas también hacen parte de esos aspectos pequeños e invisibles que no se habían tenido en cuenta, pero que hacen que se vuelva un sostenimiento de la vida, de la interacción entre las especies. Pues yo quisiera decir al respecto que lo que tú estás señalando podría ser colocado en la lente de un análisis, por un lado, ontológico y por el otro lado, desde el punto de vista epistémico. Porque seguramente en las categorías del análisis que estás haciendo ahorita, todavía estás manejando una ontología de individuos o de especies como individuos, pero en las visiones sistémicas hay algo interesante a partir de lo que, por ejemplo, Margulis plantea, y es que allí el asunto ontológico no se traduce en las especies, sino en la dinámica de relaciones de las especies. Y quería hacer notar eso. Entonces ya no es en los grupos de sujetos o miembros de las poblaciones de las especies, sino en la dinámica de las relaciones que hay entre ellos. Y allí está la base ontológica para estudiar. Entonces, epistémicamente, ¿cómo se traduce esto? Que ya no se estudian los individuos, ni los colectivos simplemente, sino las relaciones entre los colectivos. ¿Me hago entender? Uh-huh. Y eso, desde el punto de vista filosófico, científico, es una transformación total. ¿Por qué? Porque el darwinismo clásico y el de síntesis nueva no consideran eso así. Y esa es la parte que me parece importante, y creo que ante la pregunta que tú formulabas, creo que está esta respuesta. Y es que ya no se puede hablar de evolución, porque es que la evolución tiene detrás de sí un concepto que nunca se aborda, y es el concepto de cambio en sentido de progreso. Yo estoy viendo también que digamos que las bases de la ciencia, pues también con el desarrollo tecnológico, pues han ayudado a que se modifiquen las teorías. Entonces, todo este tema de la mecánica cuántica, de las teorías de cuerdas, de supercuerdas, la relación de química y biología, la física, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues una visión darwiniana a la fecha, pues yo diría que tenemos hoy en día un amplio espectro para analizar el tema de las especies y de la evolución. Y que definitivamente pues que esto ayuda a que la inventiva de los científicos, y que los científicos sean más creativos en el asunto de generar nuevas teorías para tener en cuenta. Qué interesante lo que estás diciendo, porque tu comentario es un golpe durísimo a los realistas científicos, porque tú estás planteando justamente una de las posturas de los antirrealistas. Lo que hace la actividad científica no es descubrir, sino producir explicaciones que sean más abarcantes o más potentes. Lo cual, ¿qué significa en el fondo? De que no podemos conocer la esencia o sustancia del mundo, sino tan solo sus fenómenos, y en esa medida de conocer los fenómenos a través de
el trabajo empírico, el trabajo de intervención tecnológica, lo que nos permite es poder construir teorías que tengan mayor poder explicativo. Y las teorías entonces no se descubren, sino que se inventan. Y se inventan en el sentido, no de cualquier manera, por supuesto, sino que se inventan a partir de la recogida de datos por motivo del trabajo de la investigación empírica que permite recogerlos y aunarlos y con ellos darles una explicación. Esto que tú acabas de decir aumenta la capacidad argumentativa para explicar que las teorías no hablan de la verdad de nada, sino que hablan de la explicación de todo. Y en ese sentido, nos olvidamos de que las teorías queden fijas, sino que se transforman, porque hay algunas teorías que podrán en un momento determinado explicar toda la cantidad de evidencias empíricas, en este caso de la biología, generando esas nuevas formas, esa creatividad que tú hablas, Armando, con nuevas teorías que expliquen de mejor manera los datos y los hechos que se van recabando, y que eso no significa que esa sea la verdad última, porque podrá haber hacia futuro, con la misma práctica científica, otras posibilidades de hallazgos que nos obliguen a buscar otras explicaciones que sean más potentes. Me parece que ese comentario tuyo es muy valioso para tener en cuenta dentro de este desarrollo que estamos haciendo. Y él lo dice en la lectura Abdala, porque él habla de la actividad, de que la actividad científica es dialéctica. Y hay una parte que dice que habían momentos en que se producían datos, pero no se producían teorías, o había momentos en los que se producían teorías sin datos. Y entonces ya no me acuerdo si es el Renacimiento, ¿verdad? Sí, creo que sí, él menciona el Renacimiento, sí, no estoy mal, sí. Que decía que era una época en la que se había producido mucho dato, pero sin teoría. Entonces yo ahí lo que veo es que son como una dicotomía, la una tiene que existir junto a la otra, o si no, no pueden dar como la explicación, por no decir la esencia, sino la explicación del momento. Y eso me hace acordar a dos cosas que les van a dar risa. Cuando yo era chiquita, un día mi mamá me purgó y salió una lombricita. Entonces, en ese momento yo descubrí que podía haber otra especie vivo dentro de mí, y eso me aterró. Y también le empecé a coger miedo a comerme una semilla, porque yo pensaba, ¿y qué tal que la semilla vaya a nacer en mí y me ponga el árbol a nacer por las orejas, las ramas y todo eso? Y dentro de esa lógica yo empecé a pensar, bueno, si dentro de mí, en mi estómago, hay otros seres vivos, ¿por qué no será que nosotros seamos el estómago de otro ser vivo gigante, de que es tan grande que yo no sé ni cuál es? Sí. Y eso también me sentaba yo a pensar esas cosas mientras mi mamá cocinaba pasteles. Compraba una lata de Quaker, en la que el señor Quaker está con el polvo Royal dentro de otro señor Quaker que está con el polvo Royal. Y entonces, ahorita que estaba yo pensando y leyendo todo eso, yo decía, pues es que eso de las macrobiotas y eso que estabas hablando ahorita, pues no es sino como situarse exactamente en un momento, ¿no? Y tanto las hay para arriba como las hay para abajo. Y entonces volvemos, entonces esa es la teoría de los sistemas. Lo que acabas de tocar es la apertura de una puerta gigantesca de posibilidades de explicación. Unas desde el punto de vista científico y otras desde el punto de vista extracientífico, filosófico e incluso místico espiritual. Efectivamente, me parece que con ese descubrimiento que de niña hiciste cuando viste que tenías un visitante y que tú eras su huésped, cuando un Ascaris lumbricoides fue expulsada de tu organismo y que empezaste a pensar en general, como esa tendencia humana que tenemos de hacer generalización, porque eso es parte de nuestro hábito, siendo desde muy niños, tenemos esa tendencia a hacer las generalizaciones, y de ahí que, por eso es que sigue existiendo la metafísica. Entonces nos lleva a pensar hacia arriba y hacia abajo, como tú dices.
Y por qué no preguntarnos si es que vivimos dentro de un inmenso ser que es gigantesco y del cual somos sus habitantes, y que Él nos guarda, llamémoslo así, en otro nivel. Y ese otro ser podría ser a su vez de otro, al estilo de las muñecas matrioscas rusas. Todo esto incluso lleva, y vale aquí porque este es un canal de filosofía, a filosofía de la ciencia, aunque podemos hacer algunas digresiones, a algo que está relacionado primero que todo con las ciertas enseñanzas que se dieron en algunos monasterios del Turquestán durante muchos siglos, y que Gurdjieff, un místico armenio, georgiano, a través de una obra que se llama Encuentros con Hombres Notables, describe, encontró sabidurías con unas enseñanzas como las que les voy a decir, y que está escrita en algunos de sus libros, en una obra donde se llama, creo que, Cuentos de Belcebú a su nieto, creo que se llama. Es la llamada ley del trogo autoegocrático. ¿Qué es ese nombre? Mira, ley del trogo autoegocrático. Y en nombre de la verdad, pues debo decir que muchos místicos suponen que existe una gran ley que se podría denominar así: ley del trogo autoegocrático cósmico común, que ese es el nombre completo. Y tal ley tiene dos factores básicos fundamentales: tragar y ser tragado. Tragar y ser tragado. Puede ser que para algunos de ustedes esto sea novedoso. Recíproca alimentación de todos los organismos. Incuestionablemente el pez más grande siempre se tragará al más chico, y en las selvas profundas el más débil sucumbirá ante el más fuerte. Es ley de vida, dice esta ley. Por muy vegetarianos que fuéramos, en la negra sepultura nuestro cuerpo sería devorado por los gusanos. Y así se cumple la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Indiscutiblemente todos los organismos viven de todos los organismos. Si descendemos al interior de la Tierra, por ejemplo, descubriremos un metal que sirve de gravitación para las fuerzas evolutivas e involutivas de la naturaleza. En este caso quiero referirme en forma enfática al cobre. Si aplicáramos el factor positivo de la electricidad a dicho metal, por ejemplo, podríamos evidenciar con el sexto sentido, digamos con la intuición mística, procesos evolutivos maravillosos en las moléculas, en los átomos. Mas si aplicáramos la fuerza negativa, veríamos lo inverso: procesos involutivos muy semejantes a los de la humanidad decadente de nuestros tiempos. La fuerza neutra mantendría pues al metal en un estado estático o neutro. Obviamente, la radiación del cobre, en este ejemplo de la ley, también es transmitida a otros metales que se encuentran en el interior de la Tierra y viceversa. Observen que en esta ley del trogo autoegocrático cósmico común no se basa simplemente en lo que científicamente, clásicamente hablando, conocemos como vida, sino se transfiere a todo lo existente. Y señala que las emanaciones de aquellos metales son recibidas por el cobre, y así los metales en el interior de la Tierra se alimentan recíprocamente, y que sería una vez más pues la manifestación de esa ley. Resulta muy interesante saber que la radiación de todos los metales entre las entrañas de la Tierra en que se desenvuelven es transmitida a otros planetas en el espacio. Miren que vamos ampliando el espectro.
Las emanaciones llegan al interior, es decir, llegan a las entrañas vivas de los planetas vecinos de nuestro sistema solar. Son recibidas tales radiaciones por los metales situados en su interior y a su vez ellos también irradian sus irradiaciones como ondulaciones energéticas que llegan hasta el interior de nuestro mundo para alimentar los metales de nuestro planeta en el cual vivimos. Nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero ustedes saben que los metales que hacen parte del conjunto de los minerales también son parte de un cúmulo de elementos que en la cadena biótica de las especies unos se alimentan de otros. Entonces incluso nosotros recibimos los metales y los necesitamos. Luego aquí nos vincula cósmicamente esa ley del trogo autoegocrático a la especie humana también y a todos los seres vivos en general. Entonces todos los mundos viven de todos los mundos y se señala que dentro de esta ley, que eso es obvio, indiscutible, palmario, manifiesto, por supuesto no estaría contrastado desde el punto de vista de la ciencia que nosotros conocemos. De todas maneras, esta ley de la recíproca alimentación planetaria se fundamenta en el equilibrio cósmico, porque sí se considera que el cosmos es una especie de gran ecuación, es decir, donde hay unas entradas y salidas que son equilibrantes, pero en un equilibrio dinámico. Es una manera de entenderlo muy interesante, como alimentándose los mundos entre sí y dentro de los mundos los seres entre sí, como conviviendo unos con otros y que se ajusta a un equilibrio planetario maravilloso y perfecto desde el punto de vista cósmico. Ni hablemos como dentro de un sistema solar con respecto a otros sistemas solares que estén relacionados en un determinado brazo, por ejemplo, de esta galaxia. Ahora sumémoslo en relación con toda la galaxia en la que pertenecemos, que es la Vía Láctea, y nuestras galaxias hermanas del llamado grupo local de galaxias dentro de esta zona del universo. Y así lo podríamos multiplicar. Podríamos decir que esta gran ley se procesa ciertamente de acuerdo con unas leyes que Gurdjieff señalaba como las leyes del santo triamancicano o triamancicano, el santo 3. Es como una ley del 3 y el sagrado Heptaparaparshinok o la ley del 7, que son como principios matemáticos que manejarían todo este asunto. Y sería interesante ver cómo se procesan estas leyes. Un principio activo, por ejemplo, se acerca a un principio pasivo, o para ser más claro, el principio pasivo, que podría ser quien es devorado, la víctima es tragada por el principio activo. El principio activo sería un polo positivo, el principio pasivo sería el polo negativo, y un principio que concilia ambos sería una tercera fuerza, la neutra. Y aquí recordamos el asunto de la dialéctica marxista e incluso la dialéctica hegeliana. La hegeliana en términos de las ideas, la marxista en términos de la materialidad. Esa ley del 3 se conforma entonces con 3 principios que Gurdjieff llama el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Al final de cuentas, sí, veo ahí unas relaciones muy, muy cercanas con el concepto dialéctico. El santo conciliar es la fuerza que equilibra al afirmar y el negar cuando la víctima es devorada. Claro está, por quien le corresponde de acuerdo con la misma ley. Eso significa que hay unos flujos de correspondencia entre quien es el pasivo y de quien es el activo por una disposición de ley. Hay una cosa aquí importante. Todo esto estaría relacionado también con la supuesta existencia de unas leyes que implicarían un arquitecto. Y aquí viene otro asunto que incluso involucra la ciencia, que es el llamado diseño inteligente. Pero voy a pararlo ahí porque he hecho una digresión bastante larga, profunda, polémica, y por supuesto en este canal de tertulia sobre filosofía de la ciencia, pues esto
llevaría a mucha discusión, y yo pues prefiero parar acá para darle la palabra a ustedes a ver qué piensan al respecto. Suenan los, O sea, suenan los grillos, pensé que iban a sonar los grillos. que si uno toma, digamos, toda esta disertación que haces y lo traslada también a, digamos, a esta visión material o a esta visión tecnocientífica, por ejemplo, pues de una u otra manera se han puesto en juego esas leyes o esas estructuras, viéndolo en el sentido de que precisamente aquellas conexiones, se empiezan a hacer conexiones de aquellos elementos que antes se veían como aislados. Si antes estábamos viendo que la ciencia iba por un lado, la economía iba por el otro, y las decisiones también de impacto social, en este momento lo que empieza a darse es una integración, por lo menos en la visión tecnocientífica. Lo que se está haciendo es que se vinculan esos sistemas que estaban antes vistos de una manera separada. Ejemplo de ello también es estos entornos donde estamos comunicándonos, por donde ahora hacemos nuestras tertulias, de las cuales anteriormente solo eran usadas, por ejemplo, como un recurso muy específico para enviar correos, para hacer, pero poco a poco se ha ido dando otras conexiones, otras utilidades y otras aplicaciones. Y para el sistema como tal de lo que veníamos hablando, en términos del darwinismo, pues es en un sentido más al estilo del simbionte y del holobionte, y no de una manera causal. Muy interesante lo que estás diciendo, porque es que observen que cuando lo vemos desde la perspectiva sistémica, con el holobionte, pues por supuesto se disminuyen las jerarquías. Sin embargo, nos preguntamos honestamente, en el reino de lo biológico, llamémoslo así, ¿se pueden observar jerarquías? ¿Y jerarquías en qué términos? ¿De tamaño, de cantidad, de poder de ejecución? Ahorita me estoy acordando de los comportamientos que hay, por ejemplo, en los babuinos, en los chimpancés, en las hienas, en los leones, donde hay, en los lobos, donde hay ciertas estructuras de relación de poder. Y me pregunto si todo esto puede ser validado para la especie humana o qué, para los seres humanos, o si realmente los seres humanos podemos ser interpretados simplemente como una totalidad relacionada, o todos los seres vivos una totalidad relacionada sin jerarquías. Pero yo creo que la historia del planeta muestra que aquí hay unas jerarquías bien demarcadas, y las jerarquías está dominando una especie, que es la especie humana, y dentro de la especie humana una parte de la especie humana que tiene unos medios que hacen que ese dominio sea no solamente sobre elementos de su propia especie, sino sobre las demás especies. Y a esto nos lleva el ejercicio filosófico. Yo no sé qué piensan ustedes. Me encantaría escucharles. Tengo la impresión de que estoy pensando en los chinos, ¿cierto? En el cuidado que tienen con la gente mayor, y que de pronto, en el caso de los animales, pues también hay animales que tienen más tiempo, y es tiempo pues ligado a la experiencia. Entonces el animal que tiene experiencia pues está, pues como sucede por ahí con las aves incluso, que empuja al pajarito para que vuele. O sea, ya sabe el mayor que empuja, que solo así va a volar, si no se queda parado en la rama. Entonces lo obliga. Entonces me da la impresión de que los niveles de jerarquía serían como eso, ¿no? Hay adultos que tienen mayor experiencia, que digamos que tienen una tradición, seguramente, digamos, en los seres humanos, una tradición de conocimiento
y entonces pues ellos son los que definitivamente son los que van a determinar el proceso, digamos, de los que vienen. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, se me ocurre también pensar que lo que sucede hoy en día cuando digamos, a los adultos o el descuido por los adultos es como que lo nuevo, ¿no? Como que nos metimos en ese cuento de que lo nuevo es lo que importa, luego lo joven es lo que importa, lo viejo hay que desecharlo, pero porque se hace una transgresión de valores y una transgresión de conocimiento incluso, porque hasta el mismo conocimiento es nuevo, entonces lo nuevo que yo sé, pues no sirve con lo viejo que usted sabe. En fin, entonces yo creo que en ese sentido hay como un nivel de perversión en la actualidad, en que deberíamos tener mucho cuidado, mucha atención, incluso en este tema de la filosofía de la ciencia, pues estamos nosotros leyendo libros de 1970, 1940, el mismo tema de esta cuestión relacional de Nabokov, que lo recoge el señor Bartalanffy, etcétera, nos enseña pues que alguien en algún momento va a recoger la experiencia de otro. Entonces resulta esencial la experiencia como método de supervivencia. De pronto la fuerza, no sé qué tanto, ¿no? En ese mismo nivel, ¿no? A no ser que la misma gente, los que tienen la experiencia, dicen a los que son fuertes hay que mandarlos adelante para que defiendan, en fin, o los que están más regordetes, no sé, tal vez, digamos, en los animales uno puede apreciar esa cuestión, digamos, que es instintiva, pero instintiva, ¿por qué? Porque han estado de pronto bien acompañados. Y creo que en los seres humanos puede pasar lo mismo. Muy interesante todo lo que tú señalas, y creo que esto que estamos dialogando nos lleva a unos laberintos que por lo pronto yo no veo que tengan una claridad o una salida con una solución suficientemente, llamemos lúcida o fluida, y que creo que lo que tenemos son muchos datos del trabajo experimental, del trabajo de observación científica en el campo de la biología, y que las teorías que construimos en la comunidad biológica, llamémoslo así, de biólogos, pues no recogen totalmente los fenómenos, e incluso muchas de las teorías están influenciadas por viejas concepciones. Porque esta ley del trogo autoegocrático cósmico común que yo estaba diciendo es algo que desde hace varios siglos varios de los místicos de los monasterios del Turquestán cultivan y lo conciben de esa manera. Y llegó ese concepto a Occidente a través del pensamiento de Gurdjieff y de Uspensky, básicamente dos, llamémoslo así, místicos, uno ruso y el otro armenio, y lo trajeron a Occidente, pero que se relacionan con varias cosas que de alguna u otra manera, teorías en Occidente han manejado intentando explicar cómo es el orden de las cosas dentro del medio biológico, llamémoslo así. Entonces, aunque hemos hecho más énfasis en la parte de animal y humana, pero esto también aplicaría se supone, al reino de los protistos, al reino de los vegetales, indudablemente. Entonces, pues, en ese sentido, me parece que estas reflexiones son supremamente interesantes. Hay otro aspecto que también me llama la atención, y es que nosotros de alguna forma, en la medida en que pretendemos sobrevivir en el mundo, pues es como tratando de asimilar, de comprender cómo nos movemos dentro de una complejidad estructural que difícilmente entendemos, porque muchas veces no nos damos cuenta que somos parte de esa complejidad.
y que ahí como regresando un poquitico al tema de Darwin, pues que definitivamente comenzamos a observar el mundo a través del microscopio, a tener una visión, otra visión del mundo a través del microscopio, y este es un aparato pues que comenzó a funcionar, así como como era el otro, que es el que observa hacia el telescopio, el que observa hacia afuera. O sea, hemos aprendido, hemos obtenido unas máquinas cada vez más potentes y que cada vez nos brindan una mayor experiencia, tanto hacia, como decías tú, ética internalista y externalista, no sé si cabe el término acá, pero que además el otro asunto que también resulta muy importante dentro de estos temas, digamos, de cómo, de observar la materia y de cómo lo vivo se apunta como al estudio de las relaciones con los elementos, en fin, pero que también hay otro aspecto que me parece que suena muy interesante, es comprender con la totalidad. O sea, y eso creo que ese es el tema relacional, ¿no? Que no solamente vamos a comprender mirando hacia afuera, mirando hacia adentro, sino toda esa totalidad nos va a dar una experiencia, una forma de ver, de mirar, de analizar, de comprender. Sí. Ay, hombre. Hay muchas clasificaciones nuevas que hay en los animales y en los seres vivos, pues. Yo ahorita mencioné los protistas o protistos, que es una parte de organismos que comprende los eucariotas, que es el dominio que incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. Y dentro de estos, pues están estos protistos que no son animales, ni plantas, ni hongos. Y en la clasificación científica de los seres vivos, los protistas son asignados al llamado reino protista, que es una rama, llamémoslo así, que aún pues se está usando, pero se trata de un grupo que es conocido como parafileto, que incluye al ancestro común de los miembros de estos grupos, y es una figura técnicamente dentro de la filogenia que se explica debido a que no contiene todos los descendientes de un antepasado común, es decir, excluye a los animales y plantas y hongos que descienden de diferentes grupos de protistas. Esto debido a que tiene unas características que no son clasificables de una manera muy clara. Entonces, pero todo se refiere a seres unicelulares, para que se sepa, dentro de los cuales también es todo un lío, todo un problema explicar la evolución al estilo darwiniano. Entonces, a eso me refería cuando hablé de los protistas. Pues lo que se nota en todo esto es que las reflexiones y las búsquedas por encontrar como un criterio unificador quedan fuera de este marco. No podríamos, como en otros contextos que tienen esa pretensión, o por lo menos lo que hubo en un momento dado en la misma filosofía de la ciencia, como el buscar una hipótesis o teoría que hiciera de unificador o de establecer un estándar, como tampoco de poder, o por lo menos con ellos, romper también la idea de la causalidad, en el sentido de que las posibilidades son diversas, y quedarse solamente con la visión causal o teleológica sería pues un reduccionismo. Sí, a pesar de que, por ejemplo, un maestro nuestro habla de una ontología, no recuerdo exactamente el título de la obra del maestro Luis Eugenio. ¿La del pero Evo-Devo? ¿Tiene que ver con el Evo-Devo? No, el Evo-Devo justamente es una de las hipótesis ad hoc que se tiene por parte del desarrollo evolutivo en la síntesis evolutiva. El Evo-Devo es esa,
No, ¿El de la es, ontogenia del pensamiento evolutivo? es así, esa ontogenia del pensamiento evolutivo, que es tratar de rescatar toda esa serie de problemas, de todas maneras, en una concepción ontológica distinta a la clásica, de tal manera que pueda recoger todos los, llamémoslos fenómenos díscolos, de poder recoger dentro de la teoría clásica y de síntesis evolutiva de la evolución, valga la redundancia ahí. Sí, pero a mí me dice todo esto que en el campo de la filosofía de la ciencia estamos en un periodo de no estabilidad paradigmática, si nos referimos a los conceptos de Kuhn, sino que hay una gran inestabilidad y que hay una inmensa cantidad de hechos, hallazgos que no son explicables, que no hay suficiente teoría omnicomprensiva que los pueda explicar. Hay teorías parciales que los explican desde el punto de vista biológico de manera empírica, pero no existe una teoría de marco común que pueda reunirlas y articularlas con otras teorías sobre otros sectores que están bien también definidos, pero que no se les encuentra una unidad de la razón para poder tener una magna teoría. A eso me refiero, Astrid. No sé si tú lo ves de la misma manera. Sí, que es precisamente también el problema que de una u otra manera nosotros habíamos abordado con las los inobservables. En medio de toda esta red de relaciones, pues hay un conjunto, o posiblemente, ¿no? Habrían elementos de tipo inobservable que Sí, serían la explicación, pero que en este momento nosotros no podemos dar una evidencia de ello. sí, no, tú tienes razón. El asunto de los inobservables y también de los entes calificados como tales, entes biológicos. Porque es que ahí está también el asunto, Astrid, de, bueno, ¿existe empíricamente la especie? No, es una categoría que hemos Exactamente. Bueno, entonces aquí es donde uno viene a pedir explicación. Uno tiene hallazgos desde el punto de vista empírico de sujetos de un conjunto. Pero ese conjunto no existe objetivamente, existe en nuestra conciencia en el establecimiento teórico de la explicación. O sea, existe en la teoría, no existe como ente objetivamente hablando. Entonces vienen aquí las posibilidades de el nominalismo episódico o ese nominalismo, llamémoslo así, de Hacking, o el de Cartwright, de nominalismos que se dan en los términos de que haya éxito sobre las intervenciones que se tengan. Pero todo eso nos lleva a mostrar que en el campo de la biología también hay ese drama que hay en la mayor parte de las ciencias, si no en todas, y es que no podemos tener teorías omnicomprensivas y no podemos sustentar de que podemos conocer la naturaleza esencial de las cosas, sino que solamente podemos evidenciar fenómenos que empíricamente son registrables y que las teorías, como decía Popper, como redes, recogen esos datos y al recogerlos da una explicación de ellos. Es lo que yo veo, Astrid. Claro, pero también es porque de manera subyacente en la concepción que hemos construido, por lo menos desde Occidente, hacemos en la misma perspectiva de Popper unos marcos. Entonces esos marcos lo que le hacen es poner un límite o hacer cortes de lo que no puede tener cortes, porque la vida misma no es de fragmentos. No, totalmente de acuerdo. Entonces lo que pasa es que en nuestra conciencia, en la manera como morfológicamente estamos formados o como también filosóficamente hemos heredado, pues hemos hecho marcos, fragmentos. Y difícilmente pues nos salimos de eso, pues porque hasta el momento nos ha funcionado para poder dar explicación, porque si no, tampoco. Pero saber que eso es apenas una pincelada de las otras posibilidades que hayan.
Sí, y hay una cosa que estoy pensando, si de pronto a una buena parte de la comunidad de filósofos de la ciencia general o de filósofos de las ciencias particulares les interese tener teorías que sean omniabarcantes, porque de pronto se están dando cuenta que el propósito de la ciencia está desplazándose desde el explicar o comprender a lo que es el intervenir. Porque les interesa es la efectividad de la intervención. Y es usar el conocimiento para obtener cosas, para obtener resultados, no tanto para explicar cómo es el mundo. Es lo que, hacia donde está trasladándose hoy por hoy los propósitos del conocimiento científico. Es lo que yo veo. Que es como en un sentido pragmático, indudablemente. Y económico. Me parece que es económico. Es que el asunto, cuando hablamos de pragmático, estamos hablando de la obtención de resultados. Y cuando sabemos por lo que hemos trabajado a través de la tecnociencia geoestratégica, el trabajo de la ciencia es estar aunado a los intereses de la producción. ¿Y de la producción de qué? La corporativa. ¿Estela iba a hablar? Sí, pues es que el día cuando fue que mandó Francisco un video de un brasilero, después, mientras yo hacía oficio, estaba sonando el video del brasilero. ¿Cuándo fue? ¿Antier? ¿Cuándo fue? No importa. Después de eso, pues se quedó prendido la computadora y empecé a escuchar una charla de un señor que se llama Nucio Ordini, lo estaba buscando acá. No sé por qué cayó con una cosa con la otra, y que hablaba de la utilidad de lo inútil. Y entonces el señor en España, en un italiano ahí extraño, empezó a hablar del poema de Ítaca. Y entonces decía que lo más hermoso de Ítaca no era llegar a Ítaca, sino el camino a Ítaca. Y leía todo el poema y caía luego a decir el fenómeno que está sucediendo ahorita con las universidades, que las universidades tienen 3 años para graduar a un estudiante, porque él les preguntaba a sus estudiantes que para qué estaban ahí, que era su plan de vida. Entonces la mayoría decían que era tener un título y ninguno hablaba de cultivarse o de crecer. Y entonces esto que ustedes están diciendo me hacía recordar esa parte, ¿no? Que todo es para allá, que todo es el inmediatismo y que ya las universidades no invierten como antes en el cultivo, ¿no? Porque hay que sembrar para poder cosechar. Y ese cultivo de un profesor no es póngase a hacer planes y a sacar alumnos en 3 semestres, ¿no? Y esto da una visión totalmente diferente a cómo se ve ahora la universidad como negocio y el conocimiento como negocio. Sí, claro, totalmente de acuerdo con el planteamiento que tú haces sobre lo que está sucediendo. Con respecto a lo que señalaba Astrid, que concuerda con lo que tú dices y lo que Armando también señaló, está el hecho de haber trasladado el interés en el recorrido y lo que se gana en el recorrido por la obtención de la meta. Y ahí es donde está el asunto que se está dando. Porque en un proceso educativo, pues sí, se obtiene un título y es la meta, pero la formación, la evolución, el crecimiento, la potenciación se da en el recorrido. Sí, también hizo pensar en la rapidez que salió la vacuna contra el bichito, ¿no? Sí, ese es otro de los ejemplos ahí que hay sobre ese tipo de ideología practicista que se está dando en estos momentos. Pues sí, yo pues me detendría ahí, no tendría más que decir, no sé ustedes. No, pues ya lo que yo veo que se van dando son desarrollos derivados de esto, o sea, que nos va llevando a correr esto, a aplicarlo a otros contextos que puede ser de tipo político, social, económico, hasta de los ejemplos que está dando Estela, pero ya no serían específicamente centrados en el texto propuesto. Sí, claro. Bueno, el autor al final pues señala, yo lo marco ahí, que
que se puede comprender que todo el trabajo que busca explicar la vida con base en los descubrimientos en el campo de la bioquímica, en ese momento por lo de la biología molecular y de la microbiología por el hallazgo de nuevos reinos, ahí hablaba yo de todo el reino de los seres unicelulares, dentro de los cuales están los eucariotas y dentro de ellos los protistos, así como en la estructura del genoma que tiene que ver con la identificación del código genético en el DNA, se acude a las ideas de complejidad y autoorganización, facilitando la apertura de un nuevo paradigma que sería el que reemplazaría al del darwinismo o el neodarwinismo. Y en ese sentido, pues, el autor considera que este siglo es probable que emerja esa nueva concepción que sería revolucionaria para el campo de las ciencias de la vida, y es probable que se traslade a otros campos científicos. Y sería una revolución dentro de la biología. Claro que el autor no tenía en cuenta que esto podría indudablemente relacionarse con la simbiosis que se pudiera establecer, la articulación que se pudiera establecer entre los desarrollos de la biología y los desarrollos de la inteligencia artificial y las demás tecnologías, generando esa relación que hoy se conoce como transhumanismo. Con ello termino mi intervención. Yo tuve 2 lapsos, el video era argentino, no brasilero, el gordito argentino. Y el otro, el frasquito, es el frasquito de polvo royal, no de avena Quaker. Muy bien, Astrid. Entonces, pues Bueno, no sé. entonces voy a proceder a pausar la grabación.